La familia, célula básica de la sociedad, parte 1. La familia es la célula básica de la sociedad, en la que se sostienen o se derrumban todas sus estructuras. La importancia y el papel fundamental que ésta desempeña en la sociedad radica en su función institucional como el primer y principal agente socializador para todos y cada uno de los individuos. De hecho, el carácter ético de una sociedad no es en esencia más que el reflejo y la sumatoria del carácter ético de las familias que la conforman. El menosprecio de la familia ha llevado a sistemas ideológicos y políticos totalitarios a lo largo de la historia, que han llevado a la decadencia, la degradación, la división y al colapso de sus sociedades. En otras palabras, está más que mostrado que ninguna institución estatal podrá nunca reemplazar eficazmente la familia. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento asigna a la familia una gran relevancia, ubicándola en la base de la estructura social de la nación de Israel, que partiendo del individuo pasa en primer lugar por la familia, continuando con el clan, algo similar a lo que hoy llamaríamos parentela o familia extensa, la tribu y la nación. La humanidad entera procede de una familia, la de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Una familia que, por causa de la caída en el pecado, se transformó pronto en una familia disfuncional con todas las nefastas consecuencias que esto acarreó para el género humano desde entonces hasta hoy. Es así que la transmisión de muchas conductas pecaminosas se da en el contexto de la familia, en lo que la teología ya designa como maldiciones o ataduras generacionales, cuyo fundamento bíblico lo podemos ver en Éxodo 25. Asimismo, en Éxodo 26 también puede verse que la fidelidad de Dios con el individuo tiene que ver en gran medida con la fidelidad de Dios a sus ancestros o antepasados en grado directo de consanguinidad y el cumplimiento de las promesas divinas hechas a las generaciones pasadas. No en vano Dios se presenta reiteradamente a Israel como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, afirmando en muchos casos que en su fidelidad a la alianza suscrita con ellos, la que la lleva a no abandonar ni a desechar a Israel a pesar de que se lo merezcan. Vemos pues que los vínculos consanguíneos en el contexto de la familia son en gran medida determinantes. William Raspberry lo expresó de este modo, abro comillas: lo bien o lo mal que nos vaya en la vida no está determinado tan solo por nuestros dones y fortaleza de espíritu, sino también por nuestro ambiente social, nuestras relaciones, las de nuestra familia y de manera fundamental de cómo les haya ido a nuestros padres. La vida es una carrera de relevos. Cuenta mucho cuánta ventaja lleva el corredor anterior en el momento de entregarnos la estafeta. Cierro comillas. Así pues, la mejor ventaja estratégica que podemos otorgar a nuestros hijos y familias en esta carrera de relevos, que es en la vida misma, es reconciliarnos con Dios mediante la fe en Jesucristo, resolviendo así la culpa al tiempo que comenzamos a revertir también favorablemente las consecuencias negativas que haya podido tener en nuestra vida el pecado de nuestros antepasados. De igual modo, y en sentido positivo, debimos transmitirles esta fe a nuestras futuras generaciones
con la cual puedan enfrentarse con ventaja a los dilemas y decisiones que su propia vida les depare, dejándoles como legado añadido las bendiciones temporales que esa fe nos haya traído a nosotros mismos en virtud de nuestra obediencia al Señor. No en vano, Manero decía que, abro comillas, la verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás, cierro comillas. Cuenta mucho entonces la distancia que nosotros ya hayamos recorrido con Dios, cuando entregamos la estafeta o testimonio a la generación que viene a hacer el relevo en su momento. Así, ellos también tengan de nuevo que efectuar su propio recorrido, asumiendo su propia responsabilidad para con la siguiente generación. Responsabilidad descrita de este modo en el Deuteronomio de manera suscrita. Abro comillas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como podemos ver, la familia tiene el poder determinante para moldear a los individuos para bien o para mal. Está pues de sobra documentado en las escrituras, en la historia y en la vida y también en la experiencia actual de nuestras sociedades. El propósito central de esta materia es, entonces, considerar de manera metódica las pautas reveladas por Dios para ajustar, corregir, conformar y consolidar a nuestras familias dentro del modelo que la Biblia nos brinda para ella, de modo que podamos trabajar para hacer de ellas verdaderos hogares cristianos. Las familias disfuncionales. El término disfuncional hace referencia a aquello que funciona de manera defectuosa o que no funciona como podría y debería hacerlo. Nuestra sociedad actual adolece de un elevado grado de disfuncionalidad en las familias que la constituyen, amenazando con convertir lo que en principio era caos de excepción en lo que está llegando a ser cada vez más los casos típicos y hasta normativos para muchos. Veamos algunos casos de disfuncionalidad. La soltería crece. En los países occidentales de manera preocupante, no solo por favorecer la proliferación de las prácticas pecaminosas aberrantes y supuestamente, entre comillas, libres de la sexualidad, sino también por el potencial que tiene de afectar el necesario revelo generacional que preserve los valores cristianos en la familia. Por otro lado, la unión libre es cada vez más aceptada y generalizada, trayendo consigo una disfunción que no tiene que ver únicamente con meras desventajas sobre el papel relacionadas con los aspectos jurídicos y legales de la unión, sino con el temor y la falta de compromiso y responsabilidad más o menos consciente que subyace como motivación del fondo en toda la unión libre. Los divorcios. La familia disfuncional que cuenta con un solo padre está también aumentando, con el agravante de que el mayor número de ellas está constituido por abandonadas, desprotegidas y vulnerables mujeres cabezas de hogar o madres solteras indistintamente que deben salir a trabajar de forma precaria para traer el sustento a su hogar, descuidando de manera necesaria su tradicional y crucial papel formativo en la crianza de sus hijos. También tenemos las nuevas nupcias,
Quienes se unen nuevamente, así sea dentro del vínculo matrimonial, deben afrontar nuevas situaciones, tales como la probabilidad de tener que traer a la nueva unión a los hijos de las uniones anteriores, con todas las problemáticas que esto genera en la crianza de lo que algunos ya designan como, abro comillas, los míos, los tuyos y los nuestros, cierro comillas. No solo con los hijos así designados, sino con sus respectivos progenitores, que deberían hallarse al margen de la nueva relación, pero que, por cuenta de esta situación, se ven involucrados en ellas, no siempre de la manera más conveniente. Como si lo anterior fuera poco, los desarrollos científicos en el campo de la biología y la genética han dado lugar a familias que son un producto de controvertidos avances tecnológicos, tales como fundación in vitro, vientres de alquiler, inseminación artificial, a través de donantes anónimos de semen, etc., que enrarecen aún más el panorama ético alrededor de la familia, constituyendo o desdibujarla en el proceso, lo cual hizo necesario el surgimiento de una disciplina, la bioética, que intenta dilucidar estos nuevos dilemas éticos, concentrándolos en una normatividad jurídica alrededor de ellos, que nos permita saber qué no debe hacerse, aun en el caso de que pueda hacerse. Y finalmente, los mal llamados, abro comillas, matrimonios igualitarios, cierro comillas, o sea, entre pares, homosexuales, y la posibilidad de adopción que se les está concediendo. En las legislaciones de muchos países, tristemente, completan el cuadro de las disfunciones a las que se ve enfrentado el cristiano en esta aldea global, que se unen a otras de vieja data como la poligamia, que todavía subsiste en muchas culturas del Medio Oriente lejano. Esto sin mencionar prácticas indignantes como la ablación de los genitales femeninos y los matrimonios pedófilos. Paréntesis. Varones adultos con niñas. Cierro paréntesis. Que un significativo número de países todavía acepta y promueve.